Vale, perdón. Buenas tardes, soy Irache Martínez, residente en Medicina Interna del Hospital San Pedro de Logroño y os voy a presentar un caso de un ratodiagnóstico clásico y en el que los conocimientos de los últimos años nos han llevado a modificar nuestro enfoque tradicional. Se trata de una mujer de 52 años sin antecedentes alérgicos conocidos que realiza una vida activa y que a los 15 años le diagnosticaron de una epilepsia generalizada y por lo que sigue tratamiento en la actualidad con ácido valproico. Acude a urgencias por un cuadro de deposiciones diarreicas de una semana de evolución y que en las últimas 24 horas ha empeorado con dolor centroabdominal y disnea de pequeños esfuerzos. Las constantes vitales están en el rango de la normalidad y únicamente presenta una taquicardia sinusal a 130 latidos por minuto. La presencia de líquido libre abdominal y derrame pleural de predominio derecho. En la analítica de urgencias a destacar una leucocitosis de 31.100 leucocitos con un recuento absoluto de 13.700 eosinófilos. Tenía una ligera elevación de PCR y un dímero D también ligeramente elevado. Se realizó un electrocardiograma que tenía una taquicardia sinusal sin otras alteraciones. En la radiografía de tórax presentaba un ligero derrame pleural y en urgencias, debido a la clínica de disnea y a la elevación del dímero D, le realizaron un angiotac en el que se descartó la presencia de TEP y se evidenciaba el derrame pleural y la ascitis. Con los diagnósticos de eosinofilia severa, líquido libre abdominal y derrame pleural, ingresó en medicina interna para estudio. De forma arbitraria se ha clasificado la eosinofilia en leve, moderada o severa dependiendo de los niveles de los eosinófilos. Cuando tiene unos niveles mayores de 1500 también se ha utilizado el término de hipereosinofilia. Y las tres preguntas que nos deben de venir a la cabeza y que voy a ir respondiendo a lo largo de la sesión es: 1. ¿A qué se debe la eosinofilia? 2. Si tiene afectación orgánica. Y 3. ¿Cuándo debo iniciar el tratamiento? Cuando hablamos de la eosinofilia nos viene a la cabeza un largo listado de patologías que la pueden producir. Sin embargo, el diagnóstico diferencial está muy protocolizado, realizando primero pruebas complementarias para descartar las causas secundarias o reactivas y posteriormente descartaremos las causas primarias o clonales. En el mundo de los países desarrollados, la alergia, la atopia o el asma son las causas más frecuentes de eosinofilia. En los países subdesarrollados lo más frecuente van a ser las parasitosis y en cuanto a las enfermedades autoinmunes, pues sería el paradigma del Churg-Strauss, que cursa con niveles de eosinófilos más elevados, aunque también hay otras pues, como la artritis reumatoide o el síndrome de Sjögren que pueden cursar con eosinofilia. En cuanto a las eosinofilias pulmonares, este grupo incluye muchas otras patologías que tienen en común la infiltración por eosinófilos del pulmón. Y bueno, como he dicho, pues hay otro largo listado de patologías que pueden cursar con eosinofilia, pero que realmente el diagnóstico de la patología no se va a hacer en sí por la eosinofilia, sino por otros motivos. Una vez descartadas las causas secundarias, pues habría que hablar también con los hematólogos para realizar un estudio dirigido a descartar las causas clonales. En nuestro caso, realizamos una analítica con niveles de triptasa, IG, un panel de neumoalérgenos y alérgenos alimentarios más frecuentes, siendo todo ello negativo, y también solicitamos una valoración alergológica para realizar una historia clínica más dirigida que también nos por su parte descartaban patología alergológica. En cuanto a las causas infecciosas, realizamos un estudio en heces y un estudio serológico de los parásitos más habituales en nuestro medio, como los estrongiloides, toxocara, trichinella o la tenia, y fueron todos ellos negativos. Solicitamos una analítica con autoinmunidad, que era también toda negativa, sobre todo destacar en especial que los ANCAS eran negativos, por lo que hace muy improbable el diagnóstico de síndrome de Churg-Strauss. Y ya que nuestra paciente no tenía infiltrados pulmonares, el grupo de las eosinofilias pulmonares también lo descartamos. Tenía unos niveles de corticosteroides normales y pues tras realizar una serie de pruebas diagnósticas, el grupo de eosinofilia secundaria lo descartamos.
Respondiendo ahora a la segunda pregunta, los niveles elevados de eosinófilos pueden afectar a diversos órganos. Lo más frecuente es que afecten a la piel. En segundo lugar, podrían infiltrar los pulmones, el tracto gastrointestinal y es más infrecuente la afectación cardíaca o neurológica, pero sin embargo esta va a ser la más grave. De acuerdo con los signos o síntomas que presente nuestro paciente, vamos a solicitar una serie de pruebas diagnósticas dirigidas a descartar la infiltración de estos órganos. Sin embargo, el gol estándar va a ser la toma de biopsias con la demostración histopatológica de los eosinófilos. En nuestro caso, que presentaba ascitis y derrame pleural, realizamos tanto una paracentesis como una toracocentesis diagnóstica, demostrando en ambos líquidos la presencia de abundantes eosinófilos. Ya que nuestra paciente tenía ascitis, también creímos conveniente realizar un ecodoppler hepático en el que no presentaba signos de hipertensión portal ni lesiones hepáticas. Recordando que nuestra paciente venía por un cuadro diarreico, realizamos un estudio endoscópico tanto con gastroscopia como con colonoscopia y tomando muestras de todo el tracto gastrointestinal. Y en todas las muestras se demostró una infiltración por eosinófilos, pues, tanto del esófago, del estómago, del intestino delgado, incluyendo la válvula ileocecal y del colon. A lo largo del ingreso, la paciente fue empeorando con aumento de disnea, requiriendo también oxigenoterapia y en una analítica que le hicimos también de control presentó una elevación de los niveles de troponina T y de ProBNP. Decidimos realizarle un ecocardiograma en el que presentaba un ligero derrame pericárdico sin repercusión hemodinámica, tenía una FEBI preservada y no tenía alteraciones en el espesor ni en la contracción de las paredes del ventrículo. Comentamos el caso con cardiología también y ante la ausencia de factores de riesgo cardiovascular y que tampoco la paciente había tenido clínica anginosa, se decidió no realizar un cateterismo cardíaco. Y ante la ausencia de otro diagnóstico alternativo mejor, nosotros sospechamos que la paciente pudiera tener una infiltración miocárdica por los eosinófilos. En resumen, tenemos una paciente con una eosinofilia severa y con una afectación de órganos, tanto de serosas como del tracto gastrointestinal, y con una insuficiencia cardíaca también probablemente secundaria a afectación miocárdica, por lo que le podemos diagnosticar de un síndrome hipereosinofílico. Volviendo a la primera pregunta, solicitamos también valoración por hematología para ayudarnos en este diagnóstico diferencial. Realizamos un estudio de sangre periférica y médula ósea y nos remitimos al algoritmo diagnóstico que cada 2 años publica la Organización Mundial de la Salud. Primero, habría que descartar la fusión de este gen, que en nuestra paciente fue negativo. Una vez descartado esto, nos deberíamos de remitir a otras traslocaciones genéticas o a mirar también los reordenamientos pues, del YAC2 o del BCR-ABL, descartando así las neoplasias mieloides, que en nuestro caso fueron negativas todas ellas, y posteriormente habría que remitirse a la biopsia de médula ósea. En nuestro caso no presentaba ni alteraciones citogenéticas ni moleculares ni un aumento de blastos en la médula, por lo que descartamos el diagnóstico de leucemia eosinofílica crónica. Nos remitimos entonces al realizar un inmunofenotipo de las células T y también a ver el reordenamiento del receptor de células T, que en nuestro caso fue también negativo, por lo que descartamos la variante linfocítica del síndrome hipereosinofílico. Una vez llegados a este punto, como nuestra paciente sí que presentaba lesión de órgano diana, le diagnosticamos final de síndrome hipereosinofílico idiopático. En cuanto al tratamiento, está indicado el inicio de un tratamiento de forma urgente cuando los pacientes presenten una afectación de órganos que pueden poner en peligro la vida, como sería la afectación neurológica, pulmonar o miocárdica. El tratamiento va a ser bien dirigido a la causa si la conocemos o si no, el tratamiento será empírico con corticoides. Centrándonos más en el síndrome hipereosinofílico idiopático, de primera línea estarían indicados los corticoides, que la verdad que la mayoría suelen responder bien a ellos, y si no, como segunda línea estaría indicado asociar agentes citorreductores como la hidroxiurea, el interferón alfa o el imatinib. Y están en investigación otras terapias como anticuerpos monoclonales dirigidos contra la interleuquina 5 o el receptor de interleuquina 5.
En nuestra paciente, cuando tuvo este empeoramiento brusco con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, le iniciamos bolus de metilprednisolona y posteriormente prednisona. Se produjo una mejora clínica con desaparición de las diarreas, de la ascitis y del derrame pleural, y también esta mejoría se tradujo también a las analíticas. A las 24 horas de poner los bolos de corticoides descendieron los eosinófilos a unos niveles de 100 que se han mantenido a lo largo de los meses hasta en la última consulta, que los tenía en 200. También se produjo un descenso progresivo de la troponina T y del proBNP. Como mensajes para llevar a casa son que la hipereosinofilia viene definida como unos niveles mayores de 1500. Deberemos de realizar durante el ingreso un diagnóstico tanto de la etiología como de la afectación del daño orgánico. Primero descartaremos las causas secundarias para luego dirigirnos más a las causas hematológicas. En el caso de presentar un paciente con hipereosinofilia y además daño orgánico, le diagnosticaríamos de un síndrome hipereosinofílico y el tratamiento va a ser bien dirigido a la causa si la conocemos o si no, e incluso si tiene afectación pues eso, de órganos que pueden poner en peligro la vida del paciente, estaría indicado la utilización de corticoides de forma empírica. Muchas gracias por la atención y bueno, es la bibliografía que hemos utilizado para preparar la sesión. Muy bien, Irache. La verdad que es un caso muy bien documentado y supongo la evolución global ha sido muy buena, ¿no? También un poco comentar que no lo hemos llegado a poner en la sesión, pero bueno, pues por la sospecha que teníamos de la infiltración miocárdica, también solicitamos una resonancia cardíaca que desafortunadamente no se pudo hacer antes de iniciar los bolos de corticoides y se hizo unas semanas después y bueno, no, la verdad que no tenía alteraciones. Pero nosotros la verdad que por la evolución que tuvo la paciente y un poco por los casos que hemos revisado de la bibliografía, sí que consideramos que tuvo una afectación miocárdica. Sí, que hay que priorizar la urgencia de la clínica, está claro. Luego, porque lo mismo, los estudios hematológicos de translocaciones genéticos tardaría lo suyo también, quiero decir. Claro, sí, tardó tiempo en llegar el resultado, sí.